Vamos a ponernos de pie, por favor. Vamos a estar leyendo. Amén. Dad alas a Moab para que se escape. Sus ciudades serán una desolación sin que nadie habite en ellas. Maldito el que hace la obra del Señor con engaño. Tómele atención. 9. Póngale atención a esa palabra. Maldito el que hace la obra del Señor con engaño. Desde allí nos vamos a dar cuenta que Moab tenía algo que ver con el Señor. Amén. Dice, maldito el que hace la obra del Señor con engaño. Maldito el que retrae su espada de la sangre. Reposado ha estado Moab desde su juventud. Ha estado tranquilo sobre su sedimento. No ha sido vaciado de vasija en vasija, ni ha ido al destierro. Por eso retiene su sabor y su aroma no ha cambiado. Por tanto, he aquí, vienen días, declara el Señor, cuando le enviaré a trasvasadores que lo trasvasarán, vaciarán sus vasijas y harán pedazos sus cántaros. Amén. Vamos a sentarnos, por favor. Gloria a Dios. Padre amado, te pido, Señor, toma control de esta palabra, Señor. En tus manos nos ponemos, Señor. En tus manos ponemos nuestra alma. Sabemos que tú estás aquí, oh Padre Celestial. Amado Jesús, tú estás para los que te recibieron, Señor. Tu palabra es para los que te recibieron, Padre Celestial. Amado Jesús, que esta palabra llegue, Señor, como espada en nuestra vida, Señor, que es para transformación. Esa es tu voluntad, Señor. Que seamos transformados, Padre amado. En el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén y amén. La palabra del Señor dice que muchas veces nosotros hemos empezado en el espíritu y terminamos en la carne. Alguna vez el Señor a nosotros nos dijo, ustedes empezaron mal. ¿Se acuerdan? Sí. Empezaron en la carne y estamos terminando en el espíritu. Amén. Y cuando estábamos en la carne, toda era felicidad y estábamos llenos de alegría y regocijo y todos eran parte, ¿no? Todos eran contentos. ¿Se acuerdan? Teníamos la iglesia llena, hermanos felices. Ayer yo veía así como, me acuerdo cuando danzábamos y la gente saltaba y brincaba y cosas como esas, ¿no? Y todo era felicidad y todo. Y conforme Dios fue arraigándonos de todas esas cosas, fue confrontándonos, ¿qué empezó a ver? Empezamos a ver el malestar de la gente, la ira, el enojo, ¿sí? Cuando empezamos a ser confrontados, empezamos a ver cómo la gente empezó a irse, ¿sí? ¿Por qué? Porque no les gustaba de alguna manera lo que Dios estaba propiciando en las personas. Amén. Bueno, esa palabra pienso yo que no sé a cuántos los va a golpear, sí, pero quiero empezar con algo que iba a terminar. Voy a empezar así. Quiero decirles esto. Quiero que usted se grabe en su corazoncito cuáles son las características. No muchas, no. ¿Cuál es una característica de un líder de Dios? ¿Sí? Como Abraham. Amén. Miren, los líderes cristianos, para guiar y dejarnos guiar, especialmente, dice, son guiados por el Espíritu Santo. Predican y enseñan acerca del ser guiados por el Espíritu Santo. Sin embargo, cuando llega el momento de ser guiados por el Espíritu de Dios, ¿sí? Nos parece cuesta arriba. Hasta no discernimos que el Espíritu Santo nos está guiando, ¿sí? Pero el final de estas personas siempre es de victoria, ¿sí? ¿Qué significa esto? Que estas personas, los líderes abránicos, digamos así,
Sí, son personas que ellos escuchan la voz de Dios. Escuchan la voz de Dios. Sí, y no solamente eso, sino que les agrada, sí, obedecer. A pesar de que saben que en el caminar se empieza a hacer, dice para arriba, cuesta arriba dice que se hace. Cuesta arriba, dice, y eso como que en algún momento a nosotros como que nos hace sentir así como que, qué fuerte, qué duro, qué golpeados, qué confrontados, ¿sí? Incluso hasta llegamos a pensar que Dios ya no se olvidó de nosotros. Pienso eso que le pasó a Abraham cuando el Señor le habló y le dijo tienes que ir y dejar a Isaac, tienes que matarlo. Entonces yo pienso que en esos 3 días que él tuvo de camino pensó que Dios le abandonó, ¿no es cierto? Pensó que Dios ya no estaba con él. Tal vez él quería escucharle decir al Señor, que el Señor le diga a él, tranquilo, sigue, estás haciendo lo correcto, ve, te estoy esperando allá. Pero el Señor no le habló en esos 3 días que él se fue camino a sacrificar a Isaac. Entonces eso como que se empieza a hacer como que más duro, como que más incierto, sí, pero ellos al final entienden porque llegan al camino, entienden que solamente allí ellos van a encontrar la victoria. Amén. Ahora sí vamos con el mensaje. Vamos a hablar de los moabitas, y para hablar de los moabitas tenemos que saber de dónde nacieron los moabitas, ¿no es cierto? Amén. Vamos, ¿dónde nacen los moabitas? ¿Quiénes eran los moabitas? El Señor dice, vamos a abrir en Génesis 19, vamos a estar leyendo desde el 30, pero quiero darle así un pequeñito resumen antes del 30. Dice que el Señor dio la orden para destruir a Sodoma y Gomorra. Bueno, vamos a ir un poquito más antes, ¿ya? Dice que empezó a haber así como una especie de conflicto, ¿no? Entre Abraham y Lot. Sí, empezó a haber así como una especie de conflicto. Entonces, para que las cosas no se vayan a dañar, para que las cosas no vayan a mancillarse en lo que Dios había hecho, Abraham dijo, a ver, parémonos un ratito aquí. Yo te amo, tú me amas, yo te respeto, tú me respetas, yo te honro, tú me honras, ¿sí? Así que para seguir con eso y que esto no se dañe, que esta relación no se dañe, es preferible que tú te vayas por este camino y yo me iré por el otro. Entonces dice que Abraham le hizo escoger a Lot, le dijo, ¿para dónde tú quieres ir? Entonces Lot dice que miró ese lugar, era extenso, vio que era todo lleno de vida, y le dijo, Abraham, yo me quiero ir para allá. ¿Sí? Entonces dice que Lot se fue para allá y Abraham cogió su camino. Como sabemos, no todo lo que brilla es oro. Dice que él fue y habitó en Sodoma y Gomorra, habitó en esa ciudad, y dice que bueno, tenía su esposa, tenía sus hijas, y obviamente tenía que él haber empezado a ser parte de ese lugar, ¿no? A ser parte de ese lugar. Pero recuerden que él venía caminando con Abraham, y Abraham debió haberle compartido todas las veces que habló con el Señor, todas las veces que el Señor le invitó a ser parte de una fe, a que sea parte del grupo de la fe. Entonces yo pienso que él compartía mucho porque Abraham le quería, porque dice que el Señor se acordó de Abraham, ¿sí? Entonces yo pienso que ese cariño, esa relación, no solamente se basó a algo natural, sino a algo espiritual, claro, ¿sí? Entonces Lot llegó a ser parte de un pueblo de Dios, porque él pudo experimentar todo lo que atravesó Abraham. Entonces le conocía a ese Dios de Abraham. Amén. Entonces bueno, yo pienso que para Lot no es que fue tan fácil, no sé si tal vez fue fácil, pero ir a un lugar donde prácticamente sus prácticas eran terribles, muy terribles, un lugar donde la abominación y las cosas
que todas las cosas que Dios aborrecía, pues él las tenía que, él tenía que estar ahí en medio de ese lugar, ¿sí? Podemos darnos cuenta que no fue una persona tan radical. ¿Por qué? Porque permitió que sus hijas estuvieran con personas, sí, que eran de allí, que eran de ese lugar. Amén. Entonces dice que el Señor dio la orden para destruir a Sodoma y Gomorra, ¿sí? Y dice que se acordó de Abraham. No se acordó de Lot. Se acordó de Abraham. Y dice que dio la orden para que lo sacara. Sí, para que sacara a Lot de ese lugar. Amén. Entonces ahí sí vamos a leer desde el... Vamos a leer desde el 30. Amén. Leamos desde el 30. ¿Sí? Dice, después Lot tuvo miedo de quedarse en Zoar y se fue con sus 2 hijas a la región montañosa, donde los 3 se quedaron a vivir en una cueva. Un día la hija mayor dijo a la menor, nuestro padre ya es viejo y no hay en toda esta región ningún hombre que se case con nosotras, como es lo acostumbrado. Así que vamos y emborrachémosle y acostémonos con él para tener hijos suyos. Aquella misma noche dieron vino a su padre y la mayor se acostó con él, pero su padre no se dio cuenta, ni cuando ella se acostó, ni cuando se levantó. Al día siguiente, la mayor dijo a la menor, mira, anoche me acosté con nuestro padre, así que esta noche también le emborracharemos para que tú te acuestes con él. Así las 2 tendremos hijos suyos. Aquella noche volvieron a dar vino a su padre, y la menor se acostó con él, pero Lot tampoco se dio cuenta, ni cuando ella se acostó, ni cuando se levantó. Así las 2 hijas de Lot quedaron embarazadas de su padre. La mayor tuvo un hijo al cual le llamó Moab, que fue el padre de los actuales moabitas. También la menor tuvo un hijo al cual le llamó Ben-Amí, y fue el padre de los actuales amonitas. Amén. Entonces vemos que ¿de dónde nace la generación moabita? De un incesto. Sí, de un incesto. Y con esto nosotros también vamos a aclarar, sí, que el incesto por ningún lugar, de ninguna manera, por donde usted lo quiera ver, es abominación delante de Dios y traerá maldición. Amén, traerá maldición. Lo querramos o no lo querramos ver, así es, hermanos. Amén. Amén. Se dice que estos vinieron a ser parientes lejanos del pueblo de Israel. Amén. Vamos a hablar de los moabitas, porque aunque pasan desapercibidos por nosotros, están dentro de nuestras iglesias. ¿Sí? Pasan desapercibidos, pero están dentro de nuestras iglesias. Y son aquellos que con su arrogancia y soberbia tratan de matar al espíritu, a los hijos y mujeres con sus aptitudes. Están en la iglesia, pero no se comprometen. Quieren vivir solo viendo de cerca, pero no se comprometen. Pero en su arrogancia se sienten con derecho de ordenar fuera de la voluntad de Dios. Y hacen y hablan palabras que nunca escucharon de Dios. Peor, aún fueron guiados por Él. Es por esto que quiero hablar de los moabitas, que huyas de ellos, que no seas como Lot, que por ser inmaduro no tuvo discernimiento y se dejó llevar por sus hijas y terminó con prácticas de abominación en contra de Dios. Amén. Amén. Mire, vamos a ver lo que podemos ver
que Dios los tiene en cuenta. Es tremendo. Es que claro, dice, y el Señor se acordó de Abraham. Se acordó. ¿Por qué el Señor tiene solo que acordarse en lo bueno y en lo malo, no? ¿Sí? El Señor se acordó cuando iban a ser destruidos y los sacó. Pues así mismo el Señor los toma en cuenta por su pecado para traer maldición sobre ellos y para destruirlos. Amén. Mire, mire lo que dice en Isaías 16, 12, 14. Y cuando apareciere Moab cansado sobre los lugares altos, cuando venga a su santuario a orar, no le valdrá. Ay, vamos a quedarnos. Y cuando apareciere Moab cansado sobre los lugares altos, cuando venga a su santuario a orar, no le valdrá. Amén. Vamos a volver a Jeremías. ¿Sí? Dice, dad alas a Moab para que escape. Sus ciudades serán una desolación sin que nadie habite en ellas. Maldito el que hace la obra del Señor con engaño. O sea, maldito todo aquel que viene en apariencia de que escucha la palabra de Dios, de que a veces ora, da gracias por la comida, da gracias a Dios por el trabajo y cosas como esas. Pero el Señor dice, maldito todo aquel, dice, todo aquel que hace la obra del Señor con engaño, dice, maldito. Estamos hablando de una profecía, hermanos. Estamos hablando de una profecía. ¿Sí? Maldito todo aquel que haga la obra del Señor con engaño. Y maldito el que retrae su espada de la sangre, dice. Reposado ha estado Moab desde su juventud. Ha estado tranquilo sobre su sedimento. ¿Se acuerdan que ya predicamos esto? Ha estado tranquilo sobre su sedimento. No ha sido vaciado de vasija en vasija, ni ha ido al destierro. Por eso retiene su sabor y su aroma no ha cambiado. Mire lo que el Señor, y mire lo que leímos en Isaías. ¿Sí? Mire, el Señor está hablando de un pueblo, sí, que obra en apariencia con Dios. Sí, que obra en apariencia con Dios. ¿Por qué estamos hablando? ¿Por qué traje esta palabra? Sí. ¿Por qué no traje una palabra de los reyes? ¿Por qué no traje algo más identificado con nosotros los que estamos viviendo para el Señor? Sí, porque dice que algo que le afectó a Lot fue su inmadurez. Y hoy yo vengo, hermanos, a decirle, huye de esos moabitas. Huye, hermano, de esos moabitas. De aquellos que tienen apariencia, solo apariencia de piedad. ¿Sí? Pero el Señor deja claro, en Jeremías dice, la soberbia, la altivez y la arrogancia de los moabitas, dice. Personas que solamente sí les gusta venir, pero no quieren comprometerse. No se quieren comprometer. No quieren ir más allá. Les da miedo irse más allá. ¿Sí? ¿Sabe que no habría no habría ahí un problema? El problema es que estos moabitas son arrogantes y tan soberbios que en vez de mantenerse totalmente al margen y dejar que Dios obre con toda su libertad, tienen tanta soberbia que asumen tener autoridad para poder, sí, dar órdenes y dejar que las personas puedan crecer espiritualmente. Que puedan crecer espiritualmente. Por eso dice, mire, reposado ha estado Moab desde su juventud. No quiere cambios. No le gusta. Sí, no le gusta. Estaba feliz, estaba en la algarabía de la situación, en la alegría de todo lo que vivíamos carnalmente, humanamente. Sí, claro,
No, no importa. Como no hay diferencia entre el mundo, tampoco hay diferencia entre las cosas de Dios. Pues aquí la única diferencia es que hablamos de Dios, leemos la palabra, sabemos los versículos, sabemos los libros, todo chévere, pero no hay la diferencia, pues no. O sea, te da lo mismo estar hoy aquí y estar mañana en el mundo. Te da lo mismo hoy alabarle al Señor y mañana estar en una fiesta con tu familia. Te da lo mismo estar con tus amigos de la iglesia que estar con los amigos del mundo. No hay diferencia, no se marca diferencias. ¿Por qué? Porque simplemente son personas que les gusta ese estado. Mantienen ese estado. Sí, como digo yo, no habría problema, al fin y al cabo. Pero el Señor les está tomando en cuenta. Les está tomando en cuenta. Porque son aquellos que están impidiendo el crecimiento de todos aquellos que quieren servirle a Dios y quieren ir para Dios. Por eso Dios dice que los va a destruir. Los va a destruir. Mire, dice, ellos estaban reposados, dice, han estado tranquilos sobre sus elementos. O sea, imagínese una persona que no quiere nada, no quiere cambiar. O sea, tanto le pesa que su propio excremento, sí. O sea, imagínese, sí, está sentado ahí como aplastado, ¿no? Como aplastado, dice, está en su segmento todo seco. ¿Por qué? No quiere cambiar, no quiere. Sí, no quiere, dice. Mire, no ha sido vaciado de vasija en vasija. Sí, no ha sido, dice. Dice, ni ha ido al destierro. O sea, no quiere pagar el precio. No quiere pagar el precio. No quiere hacerlo. No le interesa. Prefiere estar tranquilo. Prefiere tener ese mal olor. Ese mal olor que, déjeme decirle, a Dios no le agrada. No le agrada. Prefiere mantenerse así. Por eso dice, no ha sido vaciado de vasija en vasija. Es necesario muchas veces que Dios rompa la vasija y que bote lo que está ahí. ¿Para qué? Para que Dios pueda, para que pueda llenar y cambiar. Pero dice que estas personas no quieren. Estos moabitas no quieren hacerlo. No quieren hacerlo. Mire, dice, no han ido al destierro, no pagaron el precio. No ha habido dolor por cambio. No ha habido dolor. Ya vamos a ir entendiendo más adelante. Por eso dice, retienen su sabor y su aroma no ha cambiado. ¡Qué locura! Sí, qué locura. Mire, estos hombres que nacieron, hermanos, ¿sí? Dios salva a Lot. Pero eso no le bastó. ¿Sí? Porque su inmadurez, su falta de discernimiento, no le hizo estar atento a todo lo que podía pasar. Abraham, en cambio, todo el tiempo escuchaba la voz de Dios. Amén. Mire, por eso dice, y cuando aparece Moab cansado sobre los lugares altos, cuando venga a su santuario a orar, no le valdrá, dice. ¿Qué está diciendo el Señor? Esto es una profecía, hermanos. El Señor está diciendo, mira, hermano, mira, cuando estabas sobre tus sedimentos, no quisiste moverte. Claro, estabas confiado, tranquilo, no pasaba nada. Pero dice que cuando venga la destrucción y tú veas que va a venir, dice el Señor, dice, claro, vendrás cansado, pues vago, no te gusta hacer, no te gusta servir al Señor, no te gustan los cambios, no quieres renunciar, no quieres cambiar. El Señor dice, ven cansado, ven. No estás cansado porque has trabajado, no estás cansado porque has podido ser un siervo útil de Dios, un siervo útil, no un inútil. Dice, vendrás cansado, dice. Pero tu oración no te valdrá. El Señor no te va a escuchar. Pero ahora Jehová ha hablado diciendo, dentro de 3 años, como los años de un jornalero, será abatida la gloria de Moab.
Oh, ya vamos a ir entendiendo. Con toda su gran multitud, y los sobrevivientes serán pocos, pequeños y débiles. A eso el Señor los va a reducir. ¿Por qué el Señor acabaría con estos si son lejanos para Él? ¿Por qué tendría que acabar con ellos? Si son parientes lejanos. Sí, son parientes lejanos. No nos encontramos aquí con cristianos, primos, hermanos. ¿Sí? Así nos encontramos aquí. Pero el Señor dice que no porque estés lejano, Dios no te va a tomar en cuenta. ¿Acaso que porque no te comprometiste, Dios no te va a tomar en cuenta? ¿Acaso que porque no quisiste esos cambios, Dios no te va a tomar en cuenta? El Señor dice, todos, hermano, todos tendremos que dar cuentas al Señor. Mire, dice, ¿por qué el Señor acabaría con estos si son lejanos para Dios? Estos no viven bajo obediencia. Uno, no viven bajo obediencia. Son implacables en contra las cosas de Dios y los siervos de Dios. ¿No pasó eso? ¿No fue el pueblo de Israel a pedirles que por favor les ayuden para que puedan pasar? ¿Y qué les dijeron los moabitas? No. Les cortaron. ¿Sí? Perversos. Por eso son personas implacables. Sí, en contra de las cosas de Dios y en contra de los siervos de Dios. ¿Sí? Y tremendo, ¿no? Porque acá, no sé por qué se me viene esto. Dice, será abatida la gloria de Moab con toda su gran multitud. ¿Sabe por qué? Les gusta juntarse, ¿no? Les gusta hacer grupos grandes, ¿no? ¿Sí? Mientras más estén a favor de ti, ¿sí? Son su grupo. Y el Señor dice, ¿sí? Con toda la gran multitud, con todos los que formaste. Amén. Mire, dice, solo quieren, dice los siervos de Dios, no admiten sus errores, solo quieren que se practique lo que es de su agrado para ellos. Aborrecen a Dios y todo lo que es de Dios. Podemos ver aquí que nadie que nació de un incesto vino con la bendición de Dios. Están bajo la maldición. Y en este tiempo la gente justifica su apariencia de bondad. Niega la eficacia de la misma. Están presentes. Tienen una apariencia de bondad. Generosos. Buenos. Uy, Dios mío, no son como nosotros. Nosotros sí somos perversos, nos alejamos de la gente. No, ellos no. ¿Cómo va a ser eso? ¿Cómo Dios va a permitir que te alejes de ellos? ¿Cómo Dios va a permitir que estés separado de ellos? Dios no trabaja así, Él no es así. Apariencia de piedad. Pero qué raro, ¿no? Implacables en contra de las cosas de Dios, en contra de la doctrina, en contra de los principios, en contra de los mandamientos. Implacables contra los siervos de Dios. Qué raro. Rarísimo, ¿no? Esos eran los moabitas. Esos eran los que todo el tiempo, sí, les gustaba estar vagando. La Biblia entera está llena de versículos que nos dicen que Dios aborrece la altivez del espíritu. Aborrece. El moabita, el Señor deja claro que eran soberbios, altivos, orgullosos. El Señor dice, traerá destrucción en contra de ellos. Dios aborrece la altivez de espíritu. Es más, no solo odia el orgullo y todos sus sinónimos, sino también que los tengan como dioses. Mire, vamos a ver lo que dice en Proverbios 16:18.
del quebrantamiento es la soberbia. Y antes de la caída, la altivez del espíritu. Qué locura, ¿no? Yo creo que Moab debió haber sabido, pues, cómo nació. Yo creo que su madre debió haberle contado cómo él pudo estar vivo. Yo creo que le debió haber contado la historia. Debió haberle dicho, la hija de Lot le debió haber dicho, mira, nosotros vivíamos allá, pero Dios tuvo misericordia de nosotros. Todo ese lugar fue destruido, pero Dios nos sacó de ahí. Y debió haberle dicho, yo no tenía esposo, no tenía marido, no tenía amante, no tenía lo que usted quiera. ¿Sí? Y por causa de eso me tocó emborracharle a mi padre. Y tú naciste de un incesto. Eso debió haberle dado como la pausa, como para que sea hasta humilde, ¿no? Agradecido. Pero un hombre que se creyó con derecho a. ¿Sí? Y es de ahí. Es de allí de donde nacen los moabitas. Hombres orgullosos y soberbios. ¿Sí? Mira lo que dice en Proverbios 8:13. El temor a Jehová es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa aborrezco, dice el Señor. Mira. Vuelvo a insistir. El problema no sería que usted quiera estar viviendo de lejos, que sea un oyente. ¿Sí? El problema es que en nuestra arrogancia y en nuestra soberbia decimos no, hagas esto, ¿por qué tienes que hacerlo? ¿Por qué tienes que vivir así? ¿No tienes que hacer esto? ¿Por qué vas? ¿Por qué no vas? ¿Por qué haces esto? ¿Por qué haces aquello? ¿Sí? O sea, son de aquellos que ni entran en el reino ni dejan entrar. Estos son los moabitas. Estos son los moabitas. Nos encontramos con familias enteras, hermanos. Nos encontramos con familias enteras. Enteras, hermanos. Sí. Que van a la iglesia. Están en la iglesia. Y claro, tal vez no vienen ni a la misma iglesia, ¿no? Sí, pero están en una iglesia. Van a la iglesia. ¿Sí? Y tal vez hay un grupo minúsculo, reducido. Una familia. 2, 3 personas. Y familias de 10, 20 que van a otra iglesia. ¿Sí? Moabitas. ¿Por qué? Porque claro, viven un estilo de vida, unas prácticas en contra de la doctrina de Dios, a favor de ellos. Y claro, vienen y confunden a los que quieren vivir en obediencia. Quieren vivir bajo el temor de Dios. Buscan la santidad. Y estas personas, en su arrogancia, es que claro, vienen de orígenes incestuosos. ¿Y vienen qué? A ponerse a la mitad. Pero Dios sabrá obrar así. Dios hablará así. Dios te diría que te salgas del trabajo. Dios te diría que hagas esto. Dios te diría aquello. Moabitas. Soberbios. ¿Sabes lo que hacen? Matan. Matan la esperanza de aquel que tiene vivo el fuego del Espíritu Santo. Porque les hacen dudar. Terminan desobedeciendo a Dios. Y mueren. Se convierten a ellos. Viva su vida. ¿Quiere vivir así? ¿Le gusta solo ir a la iglesia? ¿Le gusta solo practicar las cosas que le agradan y las demás no? Vea, viva solo, viva tranquilo. No se meta con los hijos de Dios. ¿Por qué le digo huya? Porque el Señor habló claramente. Hay muchas personas inmaduras.
¿Cuándo hablamos de este sueño? El lunes. Voy a contarles el sueño para las personas que no vienen. ¿Sí? Esta palabra nosotros la habíamos tenido ya el otro domingo. Pero fue tremendo porque el lunes trajo una palabra Raquelo. El Señor le dio un sueño, ¿sí? Donde decía que Raquelo estaba parada en medio del río. Y el mar estaba correntoso y había un montón de piedras. Y dice que ella estaba pescando. Estaba pescando. Y dice que veía detrás de las piedritas y habían quedado estancadas pececitos pequeños. Pececitos pequeños. Y Raquel dice que ella no les podía sacar. Como quien dice, no tenía la orden para sacarlos. Porque no habían crecido. Necesitaban crecer. Y no los podía sacar porque no habían crecido. Después dice que se encuentra con un pescado grande y le coge. Pero el pescado estaba podrido. Estaba podrido, hermanos. Él empieza a limpiar y el olor era fuertísimo. Y el Señor hablaba claramente, hermanos. ¿Sí? Habían 3 tipos de pescados. Los que había pescado, obviamente, porque no se veían poquísimos, pues. Los que estaban en el tiempo perfecto de Dios. Como decir, para comer. Para que ni te quedes con ganas, ni para que te llenes demasiado, sino que justamente sea para que puedas comer. ¿Sí? Y el Señor nos hacía ver claramente, hermanos, que los pescados pequeños eran todos aquellos inmaduros. No crecieron porque desecharon la palabra, porque no comieron como debían haber comido, porque no quisieron hacerlo. Y se quedaron pequeños. Y Dios no los estaba tomando en cuenta. Y habían los grandes, los que se pudrieron, los que también se dejaron perder, ¿sí? Mucho más fuerte los estaba desechando el Señor. Los estaba desechando. No les servían. Ya no les servían. Entonces, nos estamos encontrando, hermanos, con personas inmaduras que pueden tener todo el amor para Dios, pero su inmadurez no les lleva a tener discernimiento. Porque claro, es que tienes que obedecer, no, es que tienes que hacer, pero te llegan a confundir. Porque la soberbia del moabita es tan fuerte que puede llegarse a parar con tanta autoridad, ¿sí? Y decirte las cosas y te confunden. Te confunde de tal manera que te hace sentir pequeño y te pierdes. Leímos Proverbios 16:5. Abominación es a Jehová todo altivo de corazón, ciertamente no quedará impune. Mire, o sea que, como en el caso de Moab, uno se eleva tanto que aparte de ser aborrecible para Dios, luego Dios mismo le hace pequeño, poco y débil. Dios no pasará nada por alto, hermanos. Dios no pasará nada por alto. Y si usted está aquí es porque Dios tiene misericordia de usted. La voluntad de Dios es que nadie se pierda, hermano. Recuerde que cuando usted quiera venir y quiera arrodillarse aquí, quiera encontrarse con Dios, dice, no valdrá de nada su oración. Porque Dios quiere que te arrepientas cuando Él te advierte. No es cuando tú quieres. Bueno, yo te hablo, ya voy a ver. Hay una canción que dice, mañana lo voy a hacer, mañana. Y dice, aunque mañana, muy tarde, pueda ser. Pero lo quieren hacer mañana. Es que es mucho lo que Dios demanda. Es demasiado. Mire, la soberbia trae consigo necedad. ¿Cuántos están de acuerdo? Amén. ¿Por qué? Porque desobedece, pues.
porque son tercos, porque no quieren reconocer lo que es de Dios. Mire, trae consigo, dice, la necedad. Muchas características de la persona necia, sí, es el orgullo, la altivez. Y vamos a ver, me impactó mucho Proverbios 26. Miren lo que dice Proverbios 26. El 1 dice: como no conviene la nieve en el verano, ni la lluvia en la siega, así no conviene al necio la honra. Mire, como no conviene la nieve en el verano, ni la lluvia en la siega, así no conviene al necio la honra. Qué terrible, ¿no? Así son los moabitas, ¿no? ¿Por qué no me honras? ¿Por qué no me respetas? ¿Por qué no me obedeces? Y el Señor está diciendo aquí: no te conviene. El Señor no te quiere dar honra y punto. Es el Señor, no lo estoy diciendo yo, hermana. Es el Señor. Miren lo que dice el 3. El látigo para el caballo, el cabestro para el asno, y la vara para la espalda del necio. Mire, no lo digo yo, la palabra lo está diciendo, hermanos. Dice el 12: ¿has visto hombre sabio en su propia opinión? Más esperanza hay del necio que de él. ¿Queremos tener la presencia de Dios excluida en nuestras vidas? Escuchen, ¿queremos tener la presencia de Dios excluida en nuestras vidas? Entonces, seamos orgullosos. Seamos orgullosos, hermanos. Miremos con quienes Dios se mantiene lejos y caminemos con ellos. ¿Sí? Caminemos con ellos. Vivamos con ellos. Escuchémoslos. Obedezcámoslos. Aceptemos sus ideas cambiantes en contra de la palabra. Seamos como Lot y traigamos a nuestras vidas incesto y abominación. Hagámoslo. Amén. Mire, la soberbia nos hace confiar en nosotros mismos. Escuche. ¿Está aceptando? ¿Por qué se ríen? Está aceptando lo que el Señor está diciendo. Así es la soberbia, ¿no? Amén. Amén. Estamos aceptando lo que el Señor está hablando. Que Dios hable, aunque sea un corazón que lo haga. La soberbia nos hace confiar en nosotros mismos, ¿sí o no? Y no en Dios. Empezamos a creer que somos encargados de nuestras vidas, que tenemos la habilidad de vivir exitosamente sin la ayuda de Dios. ¿Cuántos no creen eso? Amén. Yo no necesito mucho esfuerzo. Mira, no tengo que pasar horas eternas en la iglesia. Y mira, ven, Dios me ha bendecido. Tengo todo. Mira. No tengo que ser esclavo de Dios. No tengo que vivir bajo la esclavitud de Dios, como te enseñan en la iglesia. Tengo todo. Tengo felicidad. Tengo todo. No paso llorando. ¿Sí? Tiene la habilidad de vivir exitosamente sin la ayuda de Dios. Y sin la ayuda de nadie. ¿Sí? En un sentido, la soberbia es lo opuesto de la fe. La fe requiere poner la confianza en Dios. Siempre, siempre, siempre. La fe me lleva, me obliga a poner la confianza en Dios. Si yo no dependo de Dios, no tengo fe, tengo soberbia. Tengo soberbia. La fe requiere que nos reconozcamos que somos pecadores, que cometemos errores todo el
tiempo. Todo el tiempo. El que cree estar limpio, límpiese más. El que cree estar firme, Mire que no caiga. mire que no caiga. Amén. 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 Dice, tenemos que reconocer la fe a nosotros, nos hace reconocer que somos débiles, que no podemos lograr nada en nuestra fuerza, que el único que nos puede dar la fuerza es Dios. Nadie más. Nadie más, hermanos. Porque Jehová es excelso y atiende al humilde, mas al altivo lo mira de lejos. Dice que el moabita estaba sentado en su sedimento y que no había vaciado sus vasijas. Por eso dice que vendrán los trasvasadores. ¿Qué eran los trasvasadores? Los trasvasadores son aquellos que obligadamente tienen que coger eso, cambiarlo. Sí. Miren, dice, hasta que nuestras vidas no se vacíen de nosotros y dejemos que Dios sea quien tome el centro y quien capte la atención de nuestras vidas, no podremos acercarnos a Él. Así que, vean, no es mentira. No es mentira. No es mentira. Toda aquella persona, hermanos, que en su soberbia piensa que hace lo correcto, que puede vivir como quiere, que no es esclavo de Dios, sí, no está cerca a Dios. No está cerca. No puede estar cerca. Una persona, hermanos, que está viviendo de una manera, hermanos, sí, lejana a Dios, engañando a Dios, engañándolo, sí, y que al final termina siendo un burlador. El Señor sí que trae recompensa. Claro. Trae recompensa. Pero déjeme decirle que, vea, al fin y al cabo, nosotros no tenemos por qué meternos en la vida de ellos, es verdad. Pero sí podemos hacerlo en todos aquellos que quieren servir a Dios. Amén. Decirle, huye de ellos. Gloria a Dios. Huye de aquellos. No te dejes contaminar. No dejes que maten tus ilusiones, tus esperanzas. Amén. No dejes que ellos maten la obediencia que tú estás tratando de tener por Dios. No tengas miedo. No tengas miedo. Si el Señor llegara a venir hoy, solo se irá la persona. No podrás ni jalarle ni que él te jale. No podrás. Tu vida es personal. Amén. Es muy personal. Y es necesario. Es necesario, hermano, que empieces a escuchar la voz de Dios. Amén. No traigas incesto a tu vida. No lo traigas. Por no poder escuchar la voz de Dios. Toda la palabra de Dios es útil para la palabra de Dios. La palabra de Dios hoy puede guiar a alguien, puede instruir, puede exhortar, puede corregir. No importa en la forma en que venga, lo que importa es cómo tú quieres recibirla. Amén. Amén. Claro que claro que nos va a costar dejarlo. Claro que nos va a costar, hermanos. Lot no pudo hacerlo. No tuvo discernimiento. No estuvo protegido. ¿De qué le sirvió ser salvo si todavía estaba desprotegido? No estaba. ¿De qué te sirvió, hermano, la salvación? No estaba. Si Dios necesitaba que Él decía tenías que guardarlo. Pero estabas desprotegido, desprovisto por Dios. Desprovisto, hermano. Yo encontré aquí algo que quiero leerles. Miren, dice
Mire, dice, mire, el sistema de Moab. El sistema de Moab opera con la misma maquinaria demoníaca que el sistema de Sodoma. Es decir, que está tras la meta de corromper y esclavizar a los creyentes. Estos sistemas están operando a toda marcha, tratando de impedir que los creyentes alcancen la estatura de la perfección de Cristo. Escuche. Por eso le estoy pidiendo que huya. Huya, hermano. Huya de estas personas. Usted no las va a poder cambiar. Usted en sus fuerzas no las va a poder cambiar, hermano. No va a poder hacerlo. Pero el Señor hoy te está diciendo que debes huir. Tal vez nosotros no, tal vez aquí no habrá esos moabitas. Pero ¿cuántos de nosotros tenemos familias que también van a iglesias, que se dicen ser cristianos, y que no has tenido que, y que todo el tiempo tienes que estar hasta contendiendo con él?